Señor, yo te doy gracias por este privilegio tan hermoso que me has dado de traer tu palabra. Pido, Dios, que uses mi vida de una manera especial. Te pido, Padre, que esta palabra sea una palabra que traiga paz, que traiga revelación, que traiga confortación, pero que también sea una palabra que traiga consuelo y que edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este mensaje lo he titulado Alineando mi mentalidad. En una oportunidad le pregunté a un amigo que aspiraba a una alcaldía y le pregunté qué ha sido lo más difícil de su campaña política. Y él me dijo, cambiarle la mentalidad a los ciudadanos, porque yo le llevo unas propuestas y dicen que eso no se puede, que es muy difícil, que aquí no funciona. Y me llamó mucho la atención que alguien que no es cristiano me dijera que lo más difícil que era hacer era cambiarle la mentalidad a una persona. Y la palabra de Dios nos demuestra que esto es así. Y vamos a ver en 3 escenarios donde la Biblia nos enseña que la mentalidad del pueblo o de las personas impidieron que bendiciones sobrenaturales sucedieran en la vida de algunas personas. En Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 15 dice lo siguiente: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni antier, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. En el versículo 11 dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no yo soy el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Versículo 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea, se alegrará del corazón. Tú hablarás con él y él pondrá las palabras en la boca y yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tiene que hacer. Yo leí este pasaje y bueno, este texto bíblico, pues hay muchas prédicas, entre ellas las numerosas excusas que tuvo Moisés antes de ir al pueblo de Israel. Pero a mí lo que me llama la atención era que Moisés estaba teniendo un encuentro sobrenatural con Dios y sucedieron 2 cosas sobrenaturales que cualquier persona quedaría atónita. La primera es que Moisés tenía un bastón y la Biblia dijo que lo cogiera por la punta, y cuando Moisés lo coge por la punta, un bastón o un garrote, un chamizo, un palo, se convirtió en una serpiente. O sea, Moisés estaba teniendo un encuentro con Dios y Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob. Y cuando Dios le está diciendo a Abraham que él era el padre de sus antepasados, le estaba diciendo, aunque yo soy el padre de ellos, yo quiero tener un encuentro relacional contigo porque yo también quiero ser tu Dios. Y empieza a tener un encuentro y Dios empieza a llamar la atención de Moisés, porque la Biblia dice que Moisés iba caminando cuando de repente vio una zarza que estaba ardiendo en llamas y no se consumía. O sea, Dios llama la atención de Moisés. Y empieza Moisés a tener unos sucesos sobrenaturales, cosas que ningún otro ser humano había visto, porque Dios quería tener una relación personal con Moisés. Y entonces Dios lo sorprende con la zarza. Él empieza a escuchar a Dios audiblemente. La mayoría de personas no han escuchado nunca la voz de Dios, sino a través de un siervo, a través de la Biblia. Pero audiblemente son muy pocas las personas que han logrado escuchar al Señor. Y Moisés tuvo ese privilegio. Vio a Dios cara a cara. Vio un milagro, vio que el bastón se convirtió en serpiente. Luego le dice, mete tu mano en tu manta y verá cómo se pone la mano. Y la mano fue transformada. Y Dios quería hacer un 4.º milagro. Y le dijo, ve y háblale al faraón. Y Moisés le dice, no puedo, porque soy tartamudo, porque soy limitado al hablar.
Pero cuando Dios le estaba diciendo que fuera, es que Dios lo quería sanar de su tartamudez. Yo quedé atónito y dije, wow, Dios tenía la solución para Moisés. Había una limitación a su hablar, pero él le dijo, yo no sufro de esto ni ayer ni hoy, ni ahora que me encuentro con usted. Y dice la Biblia que Dios se enojó, porque Dios le dice en el versículo 11, ¿y quién le puso la boca al hombre? O sea, con esa pregunta le estaba diciendo Dios, ¿acaso yo no puedo sanar tu tartamudez? Amén. Yo quedé atónito diciendo, wow, ¿cómo mi manera de pensar natural impide que la mentalidad del cielo, que es sobrenatural, rompa mis esquemas? Y aquí hay una revelación de parte de Dios, es que muchas personas han venido a la iglesia año tras año, domingo tras domingo, semana tras semana, se han leído la Biblia muchas veces, pero no han sido capaces de romper su mentalidad humana para que se cumpla lo que dice la Biblia, que tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Pero para tener la mente de Cristo tengo que estar dispuesto a romper mis esquemas. Entonces Dios te dice, le vas a dar la universidad a tus hijos, y tú dices, no, pero con esta economía tan difícil. Esos días le pregunté a un señor que se subió a mi carro y él tiene un negocio, y le pregunté, ¿cómo le ha ido con el cambio de gobierno? Y él no es cristiano. Y me respondió, la verdad yo no me enfoco en el gobierno que viene. Yo me enfoco en hacer mi trabajo y hacerlo bien, y siempre me va bien. Y yo dije, tremendo. Él no es cristiano. ¿Por qué nosotros no pensamos de que no importa quién sea el gobernante, mi vida la gobierna Jesús? Y si Jesús gobierna mi vida, me va a ir bien. No sé cuántos lo creen. De pronto Dios está diciendo, ya basta de pagar arriendo, compra tu casa. Y tú dices, pero si a duras penas lo que me gano alcanza para pagar el arriendo. Es como Moisés cuando le estaba diciendo a Dios, yo no puedo hablar, pero Dios le estaba diciendo, yo soy el que hace la boca. No sé qué problema de mentalidad tengas hoy. De pronto vienes enfermo, pero Dios te dice, yo fui el que creó el cuerpo, también lo sé sanar. De pronto tu hogar está hoy al borde del divorcio, una dificultad crítica, y usted dice, ya no tiene arreglo, lo he intentado durante años, pero aquí está el Dios que todo lo soluciona, el especialista de hacer lo imposible posible. Pero mientras nosotros pensemos que las cosas se van a hacer por mis capacidades, no podremos ver las capacidades del Todopoderoso. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Dios le estaba hablando y le estaba mostrando milagros, y su mentalidad impidió que Dios lo sanara. 2. Moisés generó una dependencia de Aarón en lugar de depender del poder sobrenatural de Dios. Lo vemos en el versículo 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Cuando Dios le estaba diciendo, yo voy a ir contigo. Y Moisés le preguntó, pero cuando me digan en nombre de quién voy, Jehová le dijo, yo soy el que soy. Sabes, a veces Dios nos da una palabra y Dios nos dice, lo vas a lograr, lo vas a hacer, te voy a llevar mucho más de lo que sueñas. Y usted dice, bueno, sí, Señor, me voy a endeudar. Pero Dios no te está diciendo, endeúdate. Se está diciendo, te voy a abrir una puerta y te voy a sorprender. Pero entonces la persona va y se endeuda. Pero Dios lo quería bendecir sin deudas. Y Dios es tan misericordioso que usted se endeuda y te saca de la deuda. Pero Dios quería que fueras a otra dimensión, donde aunque no tengas el dinero, aunque no tengas los recursos, la materia prima de Dios es la nada. Y de lo poco hace mucho. Entonces Moisés dependió
y tuvo que ir con Aarón, pero Dios quería que fuera solo. Dios quería sanar su boca. Dios lo quería usar. Porque dígame, si Dios podía convertir la vara en una serpiente, ¿por qué no podía soltar su lengua? 3. A pesar de tener un encuentro sobrenatural con Dios, seguía pensando de manera natural. Entonces, si queremos entender las cosas de Dios a mi manera, va a ser difícil. Por ejemplo, si usted diezma y dice, bueno, si diezmo descompleto lo del arriendo, si ofrendo descompleto lo del mercado, pues no. Si tú le das a Dios, Dios se encarga tú te encargas de lo que es de Dios, y Dios se encarga de lo que es tuyo. Él te abrirá un mejor trabajo. Si tienes una empresa, multiplicará tus ventas. Si tienes tus hijos a puertas de iniciar la universidad, para Dios es fácil darle una beca. No sé cuál sea la cuestión que hoy tengas, pero lo que te quiero decir es que no entiendas a Dios de acuerdo a tus capacidades. Porque la mentalidad de entender lo que Dios quiere hacer de acuerdo a los recursos que yo tengo disponibles es lo que limita que lo sobrenatural de Dios suceda. La única tarea que usted y yo debemos hacer es atrevernos a creer, atrevernos a confiar de que Dios lo puede hacer. 4. La mentalidad de inferioridad impidió que algunos israelitas entraran a la tierra prometida. En Números 13, 31, 33 dice: pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Aquí vemos otro claro ejemplo de una mentalidad de pobreza, de ruina y de derrota. Hay personas que viven toda la vida pensando que no pueden, que no son capaces, que las cosas son difíciles. Hay personas que todo el tiempo están pensando de acuerdo a lo que ven y a lo que escuchan. Estos israelitas no entraron a la tierra prometida porque veían las promesas de Dios para conquistarlas de acuerdo a lo que ellos podían hacer y no lo que Dios podía hacer a través de ellos. Amén. Y Dios te quiere bendecir este año. Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida, tu historia. Dios quiere hacer mucho más de lo que sueñas. Dios quiere hacer mucho más de lo que te ha prometido. Pero tienes que dejar de pensar que las cosas van a suceder porque eres tú. No, las cosas van a suceder porque Dios en su misericordia te ha escogido para hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Y por último, y con eso termino, 5. Una mentalidad enfocada en el pasado impide que las cosas nuevas sucedan. Y aquí hay algo, y es que hay gente que vive diciendo: yo me acuerdo cuando comencé a ser cristiano que yo oraba. Yo me acuerdo que hace 5 años a mí me iba bien. Otros dicen: yo me acuerdo que hace 10 años yo pasaba una hoja de vida y de una me contrataban. Y viven de las victorias del ayer, y viven de lo que un día fue. Otros viven lamentando su pasado, diciendo: si a mí no me hubiera pasado eso, si yo no hubiese vivido esa situación, si yo no hubiese pasado por ahí, si ese día no hubiese ido a ese lugar, las cosas serían diferentes. Pero la Biblia dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que impide que lo nuevo de Dios suceda es estar apegados al ayer.
Lo que impide que Dios haga cosas nuevas hoy es estar pensando que el pasado fue mejor que el presente y que el futuro. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y si hoy estás pasando por un desierto, quiero decirte que atrás quedó Egipto, hoy es tu desierto, pero adelante está la tierra prometida. Y no te puedes quedar pensando en el egipcio, no te puedes quedar pensando en tu desierto. Tienes que ir hacia adelante, hacia las promesas de Dios, que dice que Él hace cosas nuevas que pronto saldrán a la luz. Y hoy te quiero decir: rompe esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de no se puede, porque tenemos al Dios que todo lo puede. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y levantamos nuestras manos al cielo y le decimos al Señor: Señor, yo quiero que tú hagas algo nuevo en mi mentalidad. Dile: Señor, yo no quiero pensar más como piensa una mente sin Jesús. A partir de hoy yo quiero que mis pensamientos estén alineados a los pensamientos de tu palabra. Dile: Señor, yo quiero que a partir de hoy mi mente sea una mente renovada, sea una mente transformada. Dile: Señor, yo quiero una mente no que ve las cosas de acuerdo a mis capacidades, yo quiero ver las cosas de acuerdo a tu poder. Señor, yo no quiero seguir pensando en las victorias del ayer. No quiero seguir frustrado en aquello que no pudo ser. Yo quiero avanzar hacia lo nuevo. Yo quiero ir hacia adelante, porque grandes cosas tú tienes para mí. Cambia mi mentalidad. Dile: Señor, si te cuesta, dile: Señor, cambia mi mentalidad. Ahí alza tu voz. Yo quiero a toda la iglesia escuchar que ahí con voz alta empiece a decir: Señor, cambia mi mentalidad. Que usted mismo se escuche. Dile: Señor, rompe esa mentalidad de conformista. Señor, rompe mi mentalidad de pobreza, de ruina, de escasez. Esa mentalidad de no se puede. Cambia mi pensamiento, porque tú eres mi Dios, Señor. Renueva mi mente, renueva mi corazón. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Dile: pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dile: renuévame, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Díselo: porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo de nuevo: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Mi familia, Señor, necesita más de ti. Toda mi vida necesita más de ti. Nuestros hijos, Señor, necesitan más de ti. Tu amada iglesia, Señor, necesita más de ti, de ti. Necesita más de ti. Señor, tu palabra dice que no nos debemos
conformar a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Queremos comprobar cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú has traído en esta mañana, Señor. Yo te pido que tú, Señor amado, transformes mi corazón, que transformes mi vida, que transformes mi mente y que me lleves a vivir una mentalidad, Dios Todopoderoso, que siempre esté enfocada en ti, en tus propósitos y en tu voluntad, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.